palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Gracias a Dios que podemos enviar este mensaje a los siervos del Señor para que se animen, porque estamos en los últimos tiempos, y hermanos, no hay tiempo. Si tú desperdicias este tiempo, de verdad que estás desperdiciando tu vida. Es como hacerte una herida en el cuerpo y que tu sangre se vaya saliendo de tu cuerpo y quedas sin vida. Así es, si te descuidas en este tiempo, vas a sufrir las consecuencias, vas a llorar en el tiempo que viene. ¿Sí? No nos queda mucho tiempo, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre, hermano. La oración del cristiano debe ser siempre, siempre, siempre la oración. Porque la oración es uno de los alimentos que sostiene al Hijo de Dios, al sirviente de Dios, al prisionero de Dios. Es uno de los alimentos. La oración es un alimento. La oración también es una arma. Sí, la peor arma que puede tener contra Satanás y los demonios es la oración. Por eso Pablo nos habla, Colosenses 1, 3, siempre orando por vosotros. No dejes de orar por los pastores, no dejes de orar por los hermanos, no dejes de orar por los niños de los hermanos, no dejes de orar por los jóvenes que son fuertes, no dejes de orar por los ancianos, no dejes de orar por todos los que combaten en el evangelio. Tú y yo no sabemos el sacrificio que hacen muchos hermanos en diferentes latitudes geográficas del mundo entero. Hay hermanos que están en persecución, hay hermanos que están pasando Biblias a través de fronteras. Hay que orar por ellos día y noche. Hay hermanos que están en las cárceles inocentemente o por la palabra, y todos los presos que están en las cárceles, hay que orar por ellos para que el Señor los toque también y conozcan al Señor, porque este bendito evangelio, este poderoso evangelio es para todos los corazones, es para todos los hombres. Escucha bien, cristiano, hijo de Dios, ora por los presos. Ora por los hogares. Hay muchas hermanas que están pasando situaciones muy difíciles porque sus esposos, que aún conocen al Señor, son unas bestias, son unos animales. Y a veces pastores predicando la palabra del Señor, teniendo un ministerio, son unas bestias, son unos animales. A ti me dirijo, pastor. Sí, no a todos, a ti me dirijo, que eres una bestia, eres un animal que maltratas a tu mujer. La maltratas y la maltratas y la maltratas como que si la mujer es tuya. Ella no es tuya, ella no es propiedad tuya para que hagas lo que te dé la gana. Por eso dice el Señor que nosotros debemos orar, orar y orar. Hay muchos hermanos que están sufriendo trabajo forzado, como lo es en el país ermitaño, China, cualquier cosa, países musulmanes, están sufriendo grandes problemas, acosos, persecuciones. Por eso hay que orar, hay que orar, hay que orar. Los jóvenes sufren maltratos en las iglesias, sufren discriminación. Hay que orar por ellos, porque unos se pueden desalentar y otros no. Unos son débiles y otros son fuertes. Por eso dice Pablo, o el Espíritu Santo, en otras palabras, porque el Espíritu Santo es el que mueve. El Espíritu Santo es el que mueve a orar. Dice la palabra del Señor, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios y conoces el amor, dice la palabra del Señor, siempre orando por vosotros. Hay que orar, no dejes la oración, hay que orar. Te estoy leyendo un solo versículo tan cortito que te puede salvar la vida. Solo la palabra oración que escuches, solo la palabra oración que las tengas en tu corazón, te puede salvar la vida. Solo una palabra, no digamos un renglón. No digamos un versículo te puede salvar la vida. Es que no has entendido, hermano pastor, joven, anciano, no has entendido que la palabra del Señor es grande, es muy grande, es inmensa, es inmensa, es inmensa. Entonces, como no puedes entender la palabra del Señor, es que no oras, es que no oras. Tienes que orar y poner la vida por tus seres queridos. Tienes que orar y poner la vida por aquellos que te aborrecen y te hacen la vida imposible. Tienes que orar, porque ese es el mandamiento del Señor. Y si tú dices, yo no oro porque
el tal me hizo esto, me hizo este otro, me hizo este otro, ya has perdido el mandamiento del amor. No tienes amor, no conoces amor. Y si te salvas algún día, te salvarás por fuego porque quieres que te den amor, pero tú no quieres dar amor. Así que el amor es dar la vida también orando. Ayuda a orar por nuestros hermanos, porque yo estoy aquí, que me ha puesto el Señor para transmitir este mensaje. No es porque yo quiero, es porque el Señor me lo ha dado. Normalmente los que son llamados tienen un ministerio de obediencia. Yo tengo que obedecer. Por eso estoy en estas redes, en estas líneas. Estoy esparciendo este mensaje y hasta donde se los puede alcanzar. Y que el Señor, por medio de estas redes que va la palabra del Señor, estas redes se llaman aves, ¿sí? Que las aves llevan el mensaje, las redes, estas líneas, estas ondas llevan el mensaje. Y da gracias al Señor que el Señor ha cumplido la profecía cuando dijo en Daniel capítulo 12, la ciencia avanzará. Estamos viendo la ciencia que ha avanzado mucho, mucho, mucho. Entonces podemos ver a otros hermanos en diferentes partes de la tierra la obra del Señor como se está haciendo, la obra misionera, la obra de la cruz. Entonces, dice el Señor, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Damos gracias al Eterno. En nuestras oraciones debemos dar gracias a Dios, gracias al Eterno. Primero, al Padre. Hay que dar gracias. Hay que dar gracias, dice, al Padre, a Él, al Padre, dice, y del Señor Jesucristo, después al Señor Jesucristo. Por eso hay que saber leer para poder explicar. Por eso dice aquí, gracias, y siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos dar gracias por todo lo que pasa, malo y bueno, a Dios y Padre. Toda la gloria sea para Él, al Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, es interesante. Dice el Señor, el verso 4, dice, este es el pensamiento del Espíritu Santo. Yo te estoy leyendo el pensamiento, cómo piensa el Padre, que es el Espíritu Santo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Por eso, hermano, cuando tú tengas fe, tú vas a tener amor, porque el que tiene fe está plantado, está ceñido con la palabra, está bien acordonado, acorazado. Si tú tienes fe, procura que tu fe que tienes crezca, porque no puedes quedarte con tu fe en ese nivel, porque si te quedas con tu fe en ese nivel, te va a traer después problemas, porque el crecimiento de los hijos de Dios es escalón por escalón. Entonces, te va a venir una prueba de que no vas a poder soportar y puedes cometer muchos errores. Por eso dice la palabra del Señor, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Mira, qué bonito, habiendo oído de tu fe en Cristo. Porque hay algunas fe en el hombre, fe en el doctor, fe en el trabajo, fe en el dinero, fe en cualquier cosa. La gente puede tener fe, pero puede confundir esa fe, mezclarla con la palabra, pero y no tiene respeto a Cristo. Pero ahora esta fe, dice, esta fe que es en Cristo Jesús, dice, esta fe debe estar en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú tienes fe, dice que entonces tienes amor por todos los santos. Entonces, hermano, el libro de Romanos, desde el capítulo 2 en adelante, ahí puedes entender y léelo despacio. Dice que nosotros debemos tener fe en el Señor Jesucristo. Ahí dice que la ley no es de fe. Entonces, no puedes estar tú
sirviéndole a tu carne y teniendo fe, porque esa no es fe. Entonces estás en la ley, en la desobediencia. Ahora, si estás en Cristo Jesús, tienes fe, procura andar en obediencia y leer la palabra y mucha oración, y tu fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Sabes por qué va a crecer tu fe? Porque lees la palabra. ¿Y sabes lo que es la palabra? Dice el libro de los Salmos, en uno de los primeros libros de los Salmos, dice que la palabra del Señor es limpia 7 veces. 7 veces refinada en horno. Y si 7 veces refinada, quiere decir que te va a sacar todo el mugre, cuando el Señor te bote a cama, cuando el Señor te mande una prueba, cuando el Señor te hagan que te desprecien, que tus amigos te dejen. Entonces ahí va a hacer efecto la palabra del Señor, que te va a sacar todo mugre. Tienes que ser solamente para Él, y te va a sacar y te va a despedazar toda la maldad que hay en tu vida. Y ahí aparece el amor, porque el amor no aparece así nomás, tiene que aparecer con fe, y la fe es probada. Así que, hermanos, procura crecer en la fe para que aparezca el amor. Te leo otra vez. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo dice que Él escuchó que tú tienes fe. Tú, me refiero a ti que me estás viendo, que tú tienes fe en Cristo Jesús. Mira, que tú tienes fe en Cristo Jesús. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo, tú que le buscas al Señor y que tienes fe, mira lo que dice después de la coma. Dice: y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí? Mira, yo no tengo iglesia. ¿Sí? Eso quiero que entiendas. Yo no tengo iglesia. La única iglesia que yo amo y tengo es la iglesia redimida por Cristo en la cruz del Calvario, a todos aquellos que obedecen y hacen la obra del Señor. Esa es mi iglesia. Si tú te estás reuniendo en cualquier iglesia de cualquier nombre que se llame y eres obediente, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Porque hay otros que dicen, como no te reúnes conmigo, no te reúnes en mi iglesia, no eres mi hermano, por eso tampoco te tomamos en cuenta y no te ayudamos. Esa no fue la iglesia que vino a salvar el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la iglesia de los hombres. Los hombres enseñan tonterías, enseñan a odiar con sus propias palabras, mezclando el evangelio con las palabras de ellos, enseñan a odiar a los hermanos de otra congregación. Ya les viene su recompensa. Así que tú aprendes y tienes que aprender el evangelio puro de Jesucristo. Donde encuentres un hermano en cualquier lugar del planeta Tierra, levántalo y ayúdalo. Y si es débil, debilucho, levántalo, porque en la familia hay de todos. Levántalo, porque ese es el amor. Entonces, no andes copiando el ejemplo de muchos cristianos evangélicos que tienen un evangelio torcido y mezquino. El evangelio del Señor Jesucristo es así, y del amor que tenéis a todos los santos. Los santos están regados en toda la tierra. Tú no sabes quién se sentó al lado tuyo, un desconocido, pero como no es amigo tuyo y no sabemos quién se sentó al lado nuestro en un bus, en un tren, en un avión, en cualquier vehículo, es un santo, pero nunca lo vamos a saber. Por eso, hermano, nosotros debemos siempre tener ese amor cuando alguien se presenta como hijo de Dios. Debemos de tener ese amor para con ellos, sea de quien sea y sean de donde sea que se reúnan. Nosotros debemos ayudar al pueblo del Señor. ¿Sí o no? Porque el evangelio torcido y mezquino es: yo no te conozco si tú eres de otra congregación. Ese es el evangelio maldito que se predica hoy en día en las congregaciones. Un evangelio maldito que el Señor Jesucristo no predicó. Y si un hermano cayó en desgracia en otra congregación y necesita ayuda, tú vas a ser como el sacerdote, como el levita que pasó y vio al herido y no lo tomó en cuenta. Y más bien los de afuera dan más ejemplo que tú, que lees la palabra del Señor
todos los días. Por eso conoce la fe. La fe es la que te lleva a embarazarse del amor. Y si tú no tienes fe, jamás te vas a embarazar del amor, porque la fe es la que produce el amor. Abraham le creyó al Señor, le creyó, creer es fe, y se embarazó de amor. Quiero decir que Abraham le amó al Señor y se mantuvo firme. ¿Sí ven? La fe. Entonces, la iglesia del Señor tiene que aprender fe, tiene que amoderarse de sus malos hábitos que tiene. Escucha, hermano, no le hagas caso. No le hagas caso a tu pastor ni a tu predicador cuando te hable tonterías y estupideces. No le hagas caso. ¿Sí? Hazle caso solamente cuando hable las palabras del Señor. Porque hay pastores, líderes, que hablan tonterías. Hablan tonterías. Y por eso el rebaño del Señor, los hijos del Señor, se extravían. A veces se van de la congregación. Porque ni ellos tienen fe, ni ellos tienen amor. Hablan como pájaro. Hablan como lora. Hablan un evangelio sin letras y sin el espíritu. Por eso dice, te he leído 2 solamente versículos. Habiendo oído de vuestra fe, mira que tu fe se escucha por todos los rincones del mundo. Dice el Espíritu Santo, habiendo oído de vuestra fe. Grábate esto, que tu fe tiene que ser oída. ¿Sí? Si estás en tu propio país, tiene que ser oída en los diferentes departamentos, tiene que ser oída en las diferentes provincias, en los diferentes barrios. Tu fe tiene que ser oída porque tú le has creído al Señor y haces la obra del Señor. Y tu fe, escucha bien, y tu fe te hace dar a luz el amor. Porque la mujer cuando se embaraza de un humano. Y no tiene que salir un animal, sino un humano. Sale a los 9 meses. Entonces el amor tiene que salir, tiene que tener su tiempo para poder alumbrar al mundo y amar. Por eso dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Si tienes fe, entonces tienes que tener amor. No puedes tener amor primero y después fe. No, señor, no es así. Cuando quieres trabajar, tú tienes que ir a trabajar. El trabajo no va a venir a tu casa y tienes que hacerlo en tu casa. Tienes que salir. Entonces tienes que tener fe primero y después el amor. Ten amor a los hermanos, porque si no tienes fe y no tienes amor a los hermanos, tu fe no vale nada. Y el Señor Jesucristo te va a encontrar mentiroso y torcido. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos, ni los torcidos. Así que el Señor te dé entendimiento y te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te bendiga.